Buenos días a todos. Hoy vamos a leer Éxodo capítulos 25 al 28. Son unos capítulos bien interesantes. Vemos a Moisés hablando con Dios, o mejor dicho, Dios hablando con Moisés y diciéndole cómo debía preparar las cosas, los elementos que iban a servir para la adoración de Dios. Vemos que Éxodo capítulo 25 comienza hablando acerca de las ofrendas, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, es decir, tenían que dar todo para la construcción y el diseño del tabernáculo. Y quiero, aunque más adelante vuelve a tocarlo acerca del tabernáculo, me gustaría hoy hablar de forma general de este tabernáculo. ¿Y por qué? Porque debemos de entender que el tabernáculo era el lugar donde Dios iba a habitar en medio de su pueblo. ¿Que Dios es omnipresente? Sí. Pero debemos de pensar en el tabernáculo como el templo cuando lo construye Salomón, como el lugar donde Dios específicamente iba a tener su trono en la tierra. Es decir, tiene su trono allá en los cielos, iba a tener su trono, su palacio aquí en la tierra. Y por eso Dios es tan específico con la forma, con los elementos que debía de tener el tabernáculo. Iba a ser su casa. Éxodo 25, 8, Dios lo dice de esa manera: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Bien claro el Señor desde el principio. 26, 27, 28 trata de cómo debe de ser el tabernáculo, pero la frase donde comienza, la frase donde afirma que Él es el creador y que el diseño que Él tiene debe de ser respetado porque Él es el Dios de ese pueblo, el Dios supremo, está ahí. Harán santuario para mí y yo que habitaré en medio de vosotros. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de sus utensilios, así lo haréis. Bien interesante, porque vemos esa misma expresión en Juan. Es decir, Dios mandó construir el tabernáculo, luego construye el templo de Salomón, donde pasa a morar allá. Pero en Juan 1.14 vuelve a utilizar esa misma palabra, habitó. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra habitó en el griego es tabernaculizó. Ese tabernáculo que Dios mandó, que tenía una forma, era Dios habitando en medio de los hombres en un lugar en específico. Jesucristo es el tabernáculo, es decir, Dios habitando en medio de los hombres. Se tabernaculizó. Así que este tabernáculo apuntaba hacia el momento pleno, es una figura que apuntaba hacia Cristo, que Cristo cumpliría plenamente, que Él habitaría en medio de los hombres. Y todavía falta el cumplimiento pleno o total que va a ser cuando sea la segunda venida. Así que hermanos, amigos que nos escuchan, Dios vino a vivir en medio de nosotros. Vino en los tiempos de Moisés, en el tabernáculo, luego en el templo. Vino en los tiempos de Jesús, cuando Dios Hijo se hizo carne, se humanó, se encarnó a través de la persona de Cristo, se tabernaculizó. Y hermanos,
Amigos, Dios vive en medio de nosotros porque la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, vive en nosotros, vive en la iglesia. Dios está con nosotros y Él quiere que tú seas salvo. Que Dios los bendiga, hermanos.